Hola, bienvenidos. A continuación vamos a estar resolviendo este circuito eléctrico en el cual tenemos que encontrar la corriente I sub 0. Antes de comenzar te quiero pedir el favor, si te gusta este tipo de contenido, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal. Así que vamos a comenzar. Lo primero, como sabemos, tenemos que indicar la polaridad a nuestras resistencias. Vamos a indicar la polaridad de esta resistencia 4 ohms. La corriente ya nos indica en el problema que va en esta dirección. Una corriente siempre entra por el polo positivo y sale por el polo negativo. Por lo tanto, sería así. Vamos a continuar acá. Acá sería más, acá menos, acá más, menos. Y acá seguimos con lo mismo. Ya tenemos la polaridad. Ahora, como segundo paso, vamos a identificar aquellos nodos principales en el cual vamos a armar nuestra ecuación de este circuito. Vamos a identificar cada uno de ellos. Aquí tenemos nuestro primer nodo. A este vamos a llamarlo V1. Este nodo de acá vamos a llamarlo V3. Y este de acá arriba vamos a llamarlo V2. Ya tenemos los nodos principales del circuito, que en total son 3. Y ahora vamos a indicar el sentido de las corrientes para así saber cuáles son las corrientes que entran en el nodo y cuáles son aquellas que salen. Así que vamos a proceder a identificar cada una de ellas. Esta corriente ya nos indica la dirección. Vamos a proceder a la corriente de esta resistencia. Va a ir así. La corriente de esta resistencia va a ir así. Y la de esta va a ir así. Vamos a identificar cada una de ellas. Esta vamos a llamarla I1. Esta va a ser I2. Y esta va a ser I3. Ahora sí, ya tenemos todo correctamente identificado para empezar a construir nuestras ecuaciones. Vamos a empezar con la ecuación del nodo 1. Pero si observamos atentamente, ya sabemos cuál es el voltaje que hay en ese nodo, que es precisamente la fuente de 60 voltios. Así que directamente nosotros podemos colocar que V1 tiene un valor de 60 voltios. Así que nos pasamos directamente al nodo V2. Vamos a colocar aquí nodo V2 y hacemos una sumatoria de aquellas corrientes que están entrando. Va a ser igual a la sumatoria de aquellas corrientes que están saliendo. Ahora seguimos acá. Vamos a ver aquellas corrientes que están entrando. Aquí tenemos la de I sub 0, la corriente. Así que procedemos a colocar I sub 0. Ninguna otra corriente está entrando en el nodo. Así que procedemos a igualar a la sumatoria de las corrientes que están saliendo. Está saliendo I2 y a la vez también está saliendo I3. Colocamos I2 más I3. Y ahora vamos a expresar estas corrientes en términos de voltaje sobre resistencia. I sub 0 es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. Esta resistencia presenta una caída de voltaje. En el polo positivo tenemos V1 y en el polo negativo tenemos V2. Ya tenemos la caída de voltaje en esta resistencia. Y ahora lo vamos a dividir con su respectivo valor, que es 4 ohms. Vamos a igualar a I2. I2 es esta corriente que pasa por acá. Y también hay una caída de voltaje. El polo positivo es V2 y el polo negativo es V3. Y luego lo vamos a dividir con el valor de 2. Colocamos más. Y ahora I3. I3 es la corriente de 8 ohms. Si observamos, el polo positivo es V2. Y colocamos V2. Y en el polo negativo es tierra. Pero tierra es 0, así que sería redundante colocar 0. Directamente vamos a proceder a dividir entre 8. Vamos a eliminar estos denominadores, así que directamente vamos a proceder a multiplicar toda la expresión por 8. Vamos a comenzar por el primer término. Sería 8 entre 4 nos va a dar 2. Y 2 multiplicado por V1 sería 2V1. Lo mismo va a suceder acá. Sería menos 2 por V2. Igualamos. Sería 8 entre 2 es 4. 4 por V2
tenemos 4v2 menos 4v3. Y aquí 8 entre 8 es 1. Y 1 por v2 no es más que v2. Ahora sí, ya hemos eliminado todos los denominadores. Ahora vamos a reducir aquellos términos que son en comunes. V1 ya conocemos su valor, así que directamente procedemos a multiplicar 2 por 60, cuyo valor es 120. Continuamos acá, menos 2v2 va a ser igual a 4v2 más 1 sería 5v2 menos 4v3. Tenemos un término en común que son los v2. Este 5 va a pasar del otro lado restando, así que sería menos 7v2. Colocamos menos 7v2. Este menos 4v3 vamos a pasarlo del otro lado, va a pasar positivo, menos 4v3. Y este 120 que está acá va a pasar del otro lado negativo. Así que va a ser menos 120. Con esto ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a proceder a armar la siguiente ecuación, que va a ser del nodo V3. Así que colocamos acá nodo V3. Vamos a analizar aquellas corrientes que están entrando y las sumamos, cada una de ellas. Y a la vez también vamos a sumar las corrientes que están saliendo. Las corrientes que están entrando en el nodo V3 va a ser I2 y a la vez también va a ser I1. Colocamos I1 más I2 y también va a estar entrando la corriente de la fuente dependiente. Colocamos más 3 I sub 0. Ninguna corriente está saliendo del nodo V3, por lo tanto, eso lo vamos a igualar a 0. Y vamos a expresar esto en términos de voltaje sobre resistencia. Vamos a comenzar con I1. Es la corriente que pasa por esta resistencia. Esta resistencia presenta una caída de voltaje que es V1 en el polo positivo y en el polo negativo tenemos V3. Y esto va a estar dividido entre el valor de la resistencia que es 10. Seguimos más I2. I2 es la corriente que pasa por la resistencia de 2 ohms. Ya esta corriente ya la habíamos determinado en el paso anterior, que es esta que tenemos acá. Así que directamente podemos colocar V2 menos V3 dividido entre 2. Seguimos más 3 I sub 0. I sub 0 es la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohms. Y si observamos, el valor de I sub 0 es este que tenemos acá. Así que vamos a abrir paréntesis, colocamos V1 menos V2 y eso va a estar dividido entre 4. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a eliminar esos denominadores. Vamos a obtener el mínimo común múltiplo. Vamos a colocar 10, menos 2 y tenemos 4. Así que empezamos por 2, este sería 5, acá tenemos 1, acá vamos a tener 2, seguimos con 2, 5, 1 y 1. Continuamos con 5, vamos a tener 1, 1 y 1. El mínimo con múltiplo, 20. Y este 20 vamos a multiplicarlo por toda la expresión. Sería 20 entre 10, nos va a dar 2, y 2 va a estar multiplicando a V1. Va a suceder lo mismo con V3, pero sería menos 2 V3. Continuamos con el otro término. Sería 20 entre 2, cuyo valor es 10. Y 10 multiplica al V2. Va a suceder lo mismo con V3, pero es negativo. Así que 10 V3. Acá sería 20 entre 4, que nos da 5. Y 5 multiplica el 3. Y 5 por 3 es 15. Buscamos más
Y 15 va a estar multiplicando al V1 y sería 15 menos V2. Con esto ya hemos eliminado todos los denominadores. Ahora vamos a reducir aquellos términos que son semejantes. Vamos a comenzar con los términos V1. 2 más 15 nos da 17 V1. 10 V2. Le resto 15. Nos va a dar 5 V2. Menos 2 V3. Menos 10 V3 nos va a dar menos 12 V3. Y esto va a ser igual a 0. El término de V1 ya lo conocemos, que es 60. Así que procedemos a multiplicar directamente 17 por 60. Y el resultado de esta multiplicación va a ser 1020. Continuamos acá, menos 5 V2 menos 12 V3. Esto va a ser igual a 0. Ahora este 1000 vamos a pasarlo del otro lado y vamos a dejar del lado izquierdo aquellos términos que dependen de las variables. Él va a pasar negativo y podemos cancelar todos los negativos directamente y todos los términos nos van a quedar positivos. Así que este va a ser 5 V2 más 12 V3 va a ser igual a 1020. Y esta sería nuestra ecuación número 2. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, por lo tanto, este sistema tiene solución. Pero antes de eso, vamos a limpiar el pizarrón para hacer más espacio. Y a la vez también te quiero invitar, si te está gustando este video, puedes apoyarme mucho suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me estarías apoyando a seguir creando más contenido relacionado a circuitos eléctricos. Ahora vamos a tomar la ecuación número 1 y vamos a despejarla en función de V3. Tenemos 4 V3 va a ser igual a menos 120 más 7 V2. Ahora este 4 va a estar dividiendo toda esta expresión del lado derecho y sería V3 va a ser igual a menos 120 más 7V2, todo eso dividido entre 4. Ya tenemos esta ecuación auxiliar. Esta ecuación la vamos a reemplazar en la ecuación número 2. Así que acá tenemos 5V2 más 12 multiplicado por V3. Pero esta variable vamos a reemplazarla por esto que tenemos acá. Abrimos paréntesis, va a ser 120 más 7V2 y eso lo vamos a dividir entre 4. Igualamos, va a ser 1020. Vamos a multiplicar toda la expresión por 4 para eliminar ese denominador. Así que sería 5 por 4, 20, V2, 12 por menos 120 nos va a dar menos 1440. 12 por 7 nos va a dar 84 multiplicado por V2. Esto va a ser igual a 1020. Y este 1020 habíamos dicho que va a estar multiplicado por 4. Y eso nos da un resultado de 4080. Vamos a reducir aquellos términos de V2. Tenemos 20 más 84. Eso nos da 104 V2. Esto va a ser igual a la suma de 4080 más 1440. Y esa suma nos da un valor de 5520. Y ahora V2 va a ser la división de 5520 dividido entre 104. Y eso va a ser igual a 53.08 voltios.
Con esto ya tenemos el valor de V2 y podemos calcular ya fácilmente el valor de la corriente I sub 0, ya que la corriente I sub 0 básicamente es la caída de voltaje en la resistencia de 4 ohms. Vamos a colocar aquí I sub 0, el voltaje de esta resistencia, que va a ser V1 menos V2 dividido entre 4. V1 tiene un valor de 60, como habíamos dicho inicialmente. V2 ya lo tenemos calculado, que es 53,08. Y eso lo vamos a dividir entre 4. Y el resultado de esta división nos va a dar 1,73 amperios, que sería el resultado de la corriente I sub 0. Vamos a dejar este video hasta aquí. Si te gustó, te voy a pedir el favor que me regales un like y que te suscribas al canal, ya que de esta forma me estarías apoyando mucho a seguir creando más contenido. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes escribirlo en la caja. Yo estaré respondiendo cada uno de ellos si tienes alguna duda, algo que no quedó muy claro. Así que está pendiente al próximo video. Nos vemos.